Bienvenidas a Sobre la Roca, el estudio de Primera de Pedro. Hoy vamos a estudiar los dos tiempos espirituales, el antes de conocer a Cristo, donde la Biblia dice que somos muertos en nuestros pecados, y el después de ser perdonados de los pecados y resucitar a una nueva vida. Vamos a descubrir también que en la vida del creyente hay un antes y un después también. Y Pedro es uno de los mejores ejemplos de esa transformación, como vimos en los devocionales en estas semanas sobre la vida de Pedro. Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 13 hasta 21. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Primero de Pedro está escrito a creyentes, según versículo 2. Pero a los creyentes, Pedro advierte que viven preparados y obedientes, no conformados a los deseos o al estilo de su vida antes de Cristo. En ese tiempo, antes de Cristo, fuimos ignorantes de que el pecado causa separación de Dios, dice versículo 14. Pero ahora que tenemos conocimiento, debemos caminar en ello. Versículo 18 de 1 de Pedro 1 dice que fuimos rescatadas de nuestra vana manera de vivir, o sea, de una vida sin propósitos eternos. Una vida basada solo en lo que este mundo puede ofrecer por el momento. Lo que el mundo ofrece puede brillar mucho, hermanas, pero su fin es nuestro daño o aún destrucción espiritual. Amigas, 2 de Corintios 5:17 aclara que si somos en Cristo, somos criaturas nuevas y las cosas viejas deben quedarse en el pasado. Porque Cristo quiere hacer nuevo a todo en nuestra vida, transformarla totalmente. Entonces, siendo hija de Dios, debo parecer distinta que alguien que no lo es. Entonces, ¿qué debe ser nuestra manera de vivir después de conocer a Cristo? Volvemos a ver versículos 15 hasta 17 de 1 de Pedro 1 que dicen: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Tenemos que realmente comprender que este mundo es provisorio. Somos peregrinos nomás aquí. Entonces debemos esforzarnos en preparar para nuestro hogar eterno.
Nuestra manera de vivir es la preparación. Parece increíble, pero Dios nos llama a ser santos porque yo soy santo. Versículo 16. No quiere decir ser un santito religioso, sino que nos llama a vivir como a Él le agrada. No perfectas humanamente, pero sí perfectas en la vista de quien mira y juzga los motivos del corazón. Hay una clave para vivir así que está en versículo 17, que vemos también en 2 Corintios 6, versículo 16, hasta capítulo 7, versículo 1. Y voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea, que dice: ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes son el templo del Dios viviente. Ya Dios lo ha dicho: habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, el Señor dice: salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Lo ha dicho el Señor Todopoderoso. Amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios. Hermoso. Dios ofrece ser nuestro Padre, pero no puede morar junto con lo inmundo. Y por eso nos llama a ser distintas de lo que nos rodea. ¿Querés la presencia de Dios en tu vida y en tu casa? Hay que ser distinta en tu manera de vivir para que Él pueda habitar y andar con vos. Hay que vivir perfeccionando la santidad. La clave está en versículo 7:1, igual que en 1 de Pedro 1:17. Conducirte en este mundo en el temor de Dios. Quiere decir no tratarle como un Papá Noel o un gran abuelo o ignorar su existencia, pero reconocer la grandeza, el poder y la santidad de Dios. El temor de Dios no es miedo a Él, sino una reverencia que uno vive diariamente. Proverbios 8:13 dice que vivir en el temor de Dios es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa. Es decir, odiar lo que Dios odia y abrazar lo que Él ama. Y amigas, esta manera de vivir trae recompensa. Vamos a ver Proverbios 14, versículos 26 y 27, que dicen: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Vivir una vida en el temor de Dios nos da una fuerte esperanza, dice, a nosotras y a nuestros hijos y familiares. Es manantial de vida en el lugar de lazos de la muerte. Es esforzarnos como el ejemplo de ceñir los lomos del versículo 13 de 1 de Pedro 1. En el tiempo de Cristo esto significaba dejar la ropa suelta para poder moverse sin impedimento, para poder correr o trabajar. Cuando elegimos vivir perfeccionando la santidad, sin impedimento, vivimos en el poder de Cristo resucitado. Encontramos que Dios quita los impedimentos y da victoria sobre el pecado para las luchas diarias. Desde entonces ya no vivo yo, luchando en mi propia fuerza y luchando con la carne y viviendo mi propia forma de pureza, sino que Cristo vive en mí, como dice en Gálatas 2:20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué hermoso, qué hermoso. Vivir en santidad no quiere decir que perdimos quienes somos. Al contrario, es llegar a una entrega más profunda de nuestro ser a Dios, permitiéndole ser no solamente Salvador, sino también Señor de nuestra vida. Y es llegar a ser completa en Él y realizar su diseño en nosotras. Es imitar a Cristo en nuestra manera de vivir y no al mundo. Y Dios nos transformará, tal como Pedro fue transformado del hombre que negó a Cristo a un gran predicador y líder. Muchos hombres y aún profetas murieron por su fe en Dios, pero solo uno, el único Hijo de Dios, se levantó de la muerte por su propio poder. Su resurrección es lo que hizo eficaz su muerte. Murió como un cordero sin mancha, dice la palabra, tomando mi lugar y tu lugar en la cruz, para que no tuviéramos que morir en nuestros pecados e ir al infierno. El poder de la resurrección nos levanta cada día a vivir en su presencia, no sin dificultades o luchas, pero sí victoriosas sobre ellas, con paz aún en la prueba o la enfermedad, con pureza aún viviendo rodeadas por inmoralidad y corrupción, con propósito a pesar de un mundo de caos. Como dice el versículo 21 de 1 de Pedro 1, la obra de Cristo asegura nuestra fe y esperanza. Somos fundadas sobre la roca que es Cristo resucitado. Gloria a Dios. No hay mejor fundamento. No hay uno más seguro. Dios les bendiga, mis queridas hermanas, en vivir sobre esa roca en santidad esta semana.